Si ignoras lo que ocurrió antes de que nacieras, siempre serás un niño. Cicerón. Una hora con la historia. Un nuevo enfoque del pasado deshaciendo mitos. Con Pío Moa y Rafael Núñez Huesca. Aquí, en Radio Inter. Buenas noches. Sábado 13 de enero de 2018. Buenas noches, don Pío. Buenas noches. Tenemos una sesión interesante en el día de hoy. Una sesión cuya pieza fundamental versará en torno al separatismo, pero no el contemporáneo, sino el que se desarrolló durante la Guerra Civil Española, que entiendo que será de alguna manera la causa o la génesis de lo que estamos padeciendo hoy, ¿no, don Pío? El separatismo catalán, en cierto modo, no es la causa, es una repetición de hoy, pero en unas circunstancias particulares, pero que son ilustrativas también de cuál es la táctica y la estrategia de los separatistas. Tiene, de hecho, usted un libro que se titula Los separatismos vasco y catalán en la Guerra Civil y el franquismo y la democracia. Es el único estudio que hay sobre eso. Igual que el primero, que es una historia chocante, los nacionalismos vasco y catalán en el siglo XX, prácticamente, que es una cosa curiosa, que revela también la escasa agudeza intelectual que predomina en el país, ya que son problemas muy serios y sin embargo no tenían estudios de conjunto. Estos son los primeros. No había antes un estudio sobre el nacionalismo vasco y catalán en el mismo libro. No, ni sobre todo no había uno en que estuvieran los dos nacionalismos historiados en relación con la evolución histórica de España en el siglo XX. Es decir, había estudios a veces bastante buenos sobre aspectos particulares del nacionalismo vasco, del nacionalismo catalán, de ideas que tenían, su prensa, cosas así, ¿no? Pero un enfoque histórico real no lo había. Don Pío, enseguida vamos a acometer ese asunto, ese gran problema que tenemos en España hoy, en realidad desde hace más de 100 años. Pero antes, vamos con el editorial, que según me ha archivado usted antes de empezar el programa, viene a hablarnos sobre la posible salida de España de la OTAN, que entiendo que para usted no solo es posible, sino que es deseable. Es necesaria, pero ahora lo vamos a ver. De todas maneras, vamos a empezar con un llamamiento para que la gente no se olvide. Este programa busca tener una relevancia en el país, tener una influencia y salir de un gueto en el que fuera de él predominan hoy una serie de ideas completamente falsas sobre la historia, ¿no? Y volvemos a decir lo mismo. Supongamos que 1 millar de nuestros oyentes, y tenemos unos cuantos miles de oyentes, que se sienten lo bastante comprometidos con la defensa de la verdad histórica y de la democracia, hagan 3 cosas. Primero, difundir al máximo este programa enlazándolo o comentándolo todos los días en las redes sociales. Segundo, formar grupos de discusión o tertulias que pueden realizar diversas actividades culturales. Tercero, colaborar con entre 5 y 10 euros al mes con el programa. Con estas condiciones, Una hora con la historia se convertiría en un movimiento importante que influiría en cientos de miles de personas y al que ya no se podría marginar de ningún modo. Lo recordaremos en todos los programas desde ahora, porque es una tarea de todos, pero todavía estamos lejos de ese objetivo, de 1 millar de movilizados. 1000 personas que trabajen en este sentido pueden tener más fuerza que grandes medios de masas, porque además puede ser un trabajo más insistente, más persistente, ¿no? y sobre todo más intelectualmente de mayor nivel. Bien, cada mes haremos un repaso de cómo va la marcha de los contribuyentes y si tenemos noticias pues de las tertulias o grupos que se formen. Bueno, pues vamos ahora a tratar un tema que muchos dan por zanjado y que no lo está ni debe estarlo, ¿no? Que es el de la OTAN. La OTAN fue creada como barrera al expansionismo soviético sobre Europa occidental. La posibilidad de tal expansionismo desapareció en 1991 con la desintegración de la Unión Soviética y del Pacto de Varsovia. Y por ello, la OTAN perdía su razón de ser. Su área de actuación se limitaba entonces, en principio, al Atlántico Norte, Organización del Tratado del Atlántico Norte es lo que significa, es decir, al área de USA y de Europa Occidental.
Sin embargo, caída la Unión Soviética, no solo se ha mantenido, sino que con diversos pretextos ha ampliado su área de actuación a prácticamente todo el mundo. Es decir, la OTAN es una cosa paradójica, ¿no? Ha desaparecido el enemigo, pero en lugar de desaparecer también la organización propia, pues no, se ha expandido mucho más. El elemento dirigente de la OTAN fue desde el primer momento USA. Ello era natural porque no solo era la potencia capaz de contrarrestar el expansionismo soviético, sino que su intervención bélica en la Segunda Guerra Mundial había sido la que había preservado o impuesto la democracia en Europa Occidental y la que había reiniciado la prosperidad de Europa Occidental con el Plan Marshall. Dentro de la OTAN, la segunda potencia, muy estrechamente ligada a USA, la relación especial, Special Relationship, era y es Inglaterra. Sin embargo, España no tiene, para empezar, no tiene esa enorme deuda política, moral y económica con USA, porque, y es más, es el único país europeo en esa circunstancia. Ni le debe el Plan Marshall, ni le debe su prosperidad, ni le debe su democracia, ni, en fin, además nos salvamos de los bombardeos con que llegó la democracia a Europa Occidental, era inevitable, ¿no? Por lo tanto, España no tenía razón para ingresar en la alianza, máxime cuando sus países europeos compartían con los comunistas la hostilidad al régimen español. Porque, curiosamente, siempre se dice el aislamiento español, como dice Preston, por las democracias. No, por las democracias y por los países comunistas y por un montón de dictaduras muy variadas en todo el mundo. O sea que veamos las cosas como fueron. Tercero, además, tanto USA como sobre todo Inglaterra han sido históricamente potencias enemigas de España. Inglaterra sigue siéndolo plenamente, como demuestra su retención de Gibraltar, y los intereses de USA y de España en América son claramente divergentes. En general, la propaganda useña ha tendido a corroer la herencia cultural española. Y para ellos es importante. Pero muchas veces de manera deliberada, es decir, no por una cuestión pragmática, sino por... Bueno, muy deliberada. Muy decir, deliberada. en Filipinas, y han podido hacer eso en el patio trasero norteamericano, que es Hispanoamérica, Sí, todo lo que en han Cuba, podido. en Puerto Rico... Sí, bueno, y en toda América. Ellos consideran que el resto de América, le llaman las Américas, América por extensión es USA y lo otro son las Américas, ¿no? Pues que son como su patio trasero, ¿eh? Y, por supuesto, la cultura española allí, el catolicismo, etcétera, han tratado de socavarlo todo lo que han podido. Últimamente, ayudados también por la teología de la liberación y cosas por el estilo, que han hecho que muchos católicos se hayan volcado hacia los protestantes. En el centro de América, en Centroamérica, en Guatemala, El Salvador, Sí. Honduras, todos estos países, el luteranismo, el protestantismo está Están creciendo. auge, claro, y en gran parte es por eso. Por una parte tienen mucho dinero, que viene de USA, y por otra parte tienen la actitud suicida de muchos católicos, ¿no? Cuando vemos al Papa Francisco, hablando contra la herencia española allá, pues se queda uno perplejo, ¿no? En fin, seguimos. Cuarto, no obstante, la amenaza soviética en aquellas épocas afectaba también a España, a pesar de que no tenía interés ni debía entrar en la OTAN, por lo dicho. Pero además en España persistía la actividad subversiva comunista y por esa razón y por solidaridad con Europa Occidental, que no era solidaria con España, pues por esa razón España abandonó su tradicional neutralidad y apoyó a USA, facilitándole bases militares, aunque sin supeditarse a su política exterior. Quinto, asimismo, España denunció la invasión de una parte estratégica de su propio territorio mediante una colonia pirática por la segunda potencia influyente de la OTAN, Inglaterra. España hizo reconocer su derecho en la ONU y ante la actitud arrogante e imperial de Inglaterra, aisló el Peñón por tierra, convirtiendo la colonia en una ruina para el país invasor. Esta política habría dado fruto con el tiempo, pero fue invertida, cambiada por completo, por el gobierno socialista de Felipe González, convirtiendo a Gibraltar en un emporio de negocios opacos para el ocupante. Con ello, el gobierno de Madrid, y además de corrupción, seguro que hay muchas empresas españolas que están allí, que tienen intereses allí, ¿no?
Con ello, el Gobierno de Madrid convertía a España automáticamente en lacayo y subordinado al de Londres, en una política técnicamente descriptible como de traición al propio país. Se da el caso, además, de que así como la OTAN cubre Gibraltar, no cubre las ciudades españolas de Ceuta y Melilla. Ello no es casual, sino que responde a un claro designio de mantener la colonia de Gibraltar y utilizar a España como peón en una política general y, a la larga, la entrega de Ceuta y Melilla a Marruecos, ¿no? Es un designio compartido por todos los gobiernos teóricamente españoles desde Felipe González. Séptimo, desaparecida la amenaza soviética, España ya no tiene ningún enemigo potencial aparte de Marruecos. Se trata de un enemigo comparativamente muy débil y vulnerable, frente al cual España no tiene necesidad de ninguna alianza, ni tampoco del respaldo de USA. Pero el entusiasmo de los políticos y de bastantes militares, por cierto, por permanecer en la OTAN demuestra su nula identificación con España y sí con intereses ajenos. Pues España tampoco tiene interés en invadir o imponer su forma de vida a otros países, y menos por cuenta ajena, que es lo que está haciendo. Octavo, la política de primaveras árabes, seguida por la OTAN, así como de intervenciones en Afganistán y otros países, ha generado guerras civiles brutales y situaciones caóticas con cientos de miles de víctimas, y todo ello es precisamente muy perjudicial para España, que por su posición geoestratégica se encuentra particularmente expuesta a las convulsiones en los países islámicos del norte de África. Eso sin olvidar que Al-Ándalus sigue siendo para ellos una reclamación. En ese sentido, España desempeña en la OTAN un papel de peón de brega al servicio de intereses ajenos, con unas fuerzas armadas en una calidad real de ejército cipayo. Creo que soy el único hasta ahora que está denunciando estas cosas, pero espero que la gente lo vaya entendiendo y vaya despertando, ¿no?, de este ilusionismo en el que vivimos, ¿no? Noveno, la integración en la OTAN no solo significa una supeditación militar y política a intereses ajenos, sino también una verdadera colonización cultural, propia también de un ejército cipayo. La instrucción de los oficiales e incluso de la tropa se hace cada vez más en inglés, que se convierte así en lengua cooficial de nuestro ejército, lo cual vulnera directamente no solo la Constitución, sino la propia dignidad y el honor del país. Décimo, la posición de España se vuelve más dañina por cuanto su gobierno actual muestra fervor en hostigar a Rusia, una política completamente ajena de nuevo a nuestros intereses y potencialmente muy perjudicial. La OTAN se ha convertido en una organización agresiva que ha destruido la paz en diversas regiones y últimamente en Siria, ha amparado todas las convulsiones y la guerra civil que allí ha habido, sobre pretexto de democratizar el país, que tiene gracia, ¿no? Y nuestros intereses, desde luego, están muy alejados del hostigamiento a Rusia. 11. Final. Aunque se podía ampliar mucho. Por todo lo anterior, España debe volver cuanto antes a una política de neutralidad, que es la política mantenida en las dos guerras mundiales, en circunstancias extremadamente difíciles, y que ha sido extraordinariamente beneficiosa para España e indirectamente para los demás países. No dejaba de ser un oasis de paz, ¿no? Es obvio que la vuelta a la neutralidad exige la eliminación de la actual clase o casta política corrupta, zapateril y antidemocrática. Es decir, si no estamos hablando por hablar. La exigencia de neutralidad debería cuajar en la opinión pública y servir de ariete contra un sistema político salido de la transición que hoy está podrido y agotado. Don Pío, antes de pasar al tema principal, al separatismo catalán en la guerra civil, una pregunta. Usted denuncia que es el único que está advirtiendo de la situación de España en la OTAN. ¿Sabe? ¿Hay algún precedente de un país que haya pertenecido a la OTAN y que se haya marchado? Porque yo creo que la tendencia es la OTAN a acumular, pese a que ya no tener un enemigo, como decía usted al principio de su alocución, la OTAN sigue sumando aliados y sigue engordando la nómina de países bajo la Organización del Atlántico Norte. Es cierto que Francia sí que estuvo entrando y saliendo de la OTAN, ¿no? Sí, Francia, hubo un problema, y es que, claro, De Gaulle en una ocasión le preguntó al embajador, creo que el embajador useño, quizá un presidente, ¿no? Le preguntó sobre
las armas atómicas de USA en Francia, que tenía muchas bases USA en Francia, ¿no? Como en casi toda Europa, lo cual era lógico por otra parte entonces. Y este dijo que no le podía hablar de eso, que era secreto. Y él dijo, o sea, secretos en Francia sobre cosas de Francia, y se salió de la OTAN. Permaneció en el aspecto político, pero no en el militar. Y finalmente volvió a entrar en la OTAN. Con Sarkozy, quiero recordar. No, yo creo que fue antes. O quizás sí, puede ser. Es decir, esto entra dentro también de la tendencia a crear una especie de gobierno mundial, que estaría capitaneado por USA, lógicamente, y con el cual los países, cuando hablamos de que España está cediendo soberanía a la Unión Europea, la está cediendo también a la OTAN. O sea, cuando la OTAN decide que España mande, por ejemplo, una operación en África o donde sea, sí, España queda como dirigente de esa operación, pero a las órdenes en definitiva y porque se lo encargan otros. Aparte, ya digo, del elemento ese intolerable de que en el ejército esté tan colonizado culturalmente, ¿no?, por el inglés. Pues eso está, porque además nosotros no necesitamos a la OTAN. No tenemos enemigos reales. O sea, Marruecos es demasiado poco enemigo para que nosotros necesitemos la tutela de nadie. Y eso es. Don Pío, el separatismo catalán en la Guerra Civil Española. Sí, bien, ese es un tema muy interesante, como decíamos al principio. Estas últimas semanas hemos expuesto cómo España ha llegado a ser una democracia fallida, en la que la política se ha convertido en puro ilusionismo, que atenta precisamente contra su base nacional, la base nacional de la democracia, y contra sus formas más esenciales. Evidentemente hará falta un análisis también de por qué no acaba de surgir una alternativa, o por qué todas las que surgen son solo pequeñas variantes y con matices de la línea de Zapatero. Pero vamos a seguir ahora con el separatismo catalán, al que hemos dedicado ya varias sesiones, y que es precisamente una de las cuestiones clave de la degradación nacional y política que está propiciada por los políticos actuales, por los partidos y políticos actuales, ¿no? El separatismo catalán fue una de las causas principales de la guerra civil. Ya hablamos de cómo había participado en la insurrección de 1934, de cómo la había preparado en connivencia con los republicanos de izquierda y finalmente casi en simultaneidad con el PSOE, de cómo después habían caído en el ridículo más espantoso en octubre del 34, para salir finalmente como héroes y para tomar el poder en Cataluña en las elecciones fraudulentas de febrero del 36. Esto es importante porque, a pesar de haber caído en un ridículo espantoso con su incapacidad para cumplir nada de lo que decían, en plan de separar al país, etcétera, su golpismo, pues quedaron al final como unos héroes, quitando alguno como Dencás y Badía y tal. También hemos hablado de ello. Bueno, vimos cómo muchos aspectos de entonces vienen repitiéndose en la actualidad. Por cierto, que la sesión más vista en YouTube de este programa ha sido el referente a Companys como precedente de lo que hay ahora. Con diferencia, además, es curioso. En fin, y vimos cómo, ya digo, se viene repitiendo en la actualidad esa mezcla de cobardía y manipulación de los hechos, de demagogia, y en particular, esto es muy importante, la connivencia y la complicidad de las izquierdas con el separatismo, convirtiendo el peligro de desmembración de España en una amenaza inminente, me refiero a la guerra, y una de las causas principales del alzamiento de julio del 36. Hoy, sin embargo, hay una diferencia esencial entre la situación de entonces y la de ahora. Durante la República, la derecha española, que ganó las únicas elecciones no fraudulentas del régimen en 1933, se oponía claramente a los separatismos, mientras que en la actualidad, desde la misma transición, izquierdas y derechas han rivalizado en obsequiosidad y oficiosidad hacia los partidos que nunca ocultaron su pretensión de balcanizar España, hacia los partidos separatistas.
hemos visto cómo izquierdas y derechas, desde la transición, han financiado a esos partidos y cómo han procurado con todas sus fuerzas bloquear cualquier reacción contraria, porque no es solo que financiaran y apoyaran, es que todos los partidos de derecha e izquierda han tratado de presentar cualquier resistencia a eso en la propia Cataluña, País Vasco, como una cosa reaccionaria, franquista y no sé cuántas cosas más para paralizarlo, para impedir una reacción, ¿no? Y por eso hemos llegado a los últimos acontecimientos. Y hoy hay una reacción patriótica bastante amplia, pero dispersa, sin un discurso claro, que puede volver a diluirse y descomponerse, como ha ocurrido ya varias veces en estos últimos años, ¿no? Esta colaboración de la derecha es una novedad histórica del mayor alcance y que muestra la necesidad urgente de una alternativa radical. Cuando hablamos de derecha, hablamos del PP, que para la gente en general es la derecha, aunque ellos afirman ser un partido de centro, y en la realidad son un partido zapateril, porque siguen toda la política de Zapatero. Decía, en cierto modo son de extrema izquierda. Son de estas cosas que, o sea, el ilusionismo en la política española convierte la política en una farsa permanente. Es la farsa permanente. Cuando se reanudó la guerra, en julio del 36, la rebelión en Barcelona fue aplastada por las izquierdas, fundamentalmente por los anarquistas, y gracias a que la Guardia Civil, que estaba a las órdenes del coronel Escobar, pues se puso de su parte. Se puso de su parte sobre pretexto de defender una legalidad que no existía desde las elecciones de 5 meses antes, ¿no? Las elecciones fraudulentas y violentas, ¿no? Pero fingía que sí, que defendía la legalidad constitucional, ¿no? La acción de Escobar dio paso inmediato a una orgía de sangre, como nunca había conocido Cataluña en los últimos siglos. Y Escobar, que por otra parte era católico, sería fusilado por los nacionales al terminar la guerra. Se hizo hace unos años una película muy sentimental sobre el pobre Escobar. El pobre Escobar había sido cómplice de todo aquello, le gustara o no, y había sido el que lo había facilitado. Pues en fin, que si era católico, que si defendía la legalidad, que si defendía su juramento de lealtad a la República. Oiga, usted, una República que ha sido destruida por el Frente Popular, cuya legalidad ya no existe, usted no tiene ni... O sea, la lealtad a eso es lealtad a todo lo contrario, lealtad a la revolución y a los asesinatos, ¿no? El principal instrumento de terror fueron las llamadas patrullas de control, en las que participaron todos los partidos, aunque con predominio anarcosindicalista, de la CNT, FAI, ¿no? La Esquerra estaba inquieta por aquel poder ácrata, repentino, pero no tenía más remedio que acatarlo, y en parte por cobardía, ya bien manifestada en octubre del 34, por una mezcla de cobardía y por un intento de engañar a los anarquistas, como veremos. Companys tomó la iniciativa de manera habilidosa el 20 de julio, o sea, los 2 días, convocando a los líderes anarquistas García Oliver, Durruti, Abad de Santillán y otros. Companys les dijo: habéis vencido y todo está en vuestro poder. Si no me necesitáis o no me queréis como presidente de Cataluña, decídmelo ahora, que yo pasaré a ser un soldado más en la lucha contra el fascismo. Y hábilmente les sugirió que podía beneficiarles como representante legal, ya que la guerra exigía reconocimientos internacionales y armas, y él podría conseguírselos, advirtiéndoles incluso de que alguna potencia extranjera podría intervenir contra ellos por la revolución. García Oliver recordará cómo Companys declaró que aspiraba a que Cataluña marchase a la cabeza de los países más adelantados en materia social. Esto es muy interesante porque revela una de las manías de grandeza de esta gente, ¿no?, que vamos a ver, de los separatistas me refiero. Lo cierto es que los anarquistas vacilaron. García Oliver y otros querían lo que llamaban ir a por el todo, es decir, hacer la revolución a fondo, liquidar toda apariencia de poder burgués y a sus partidos, ¿no? Pero Federica Montseny y Abad de Santillán coincidieron en que, con que Companys, en que era más importante vencer al fascismo de momento. Así que acordaron crear un comité de milicias antifascistas, que sería una especie de gobierno, dando participación en él a los separatistas y a otros que se les ofrecían tan humildemente. Y al mismo tiempo dejaron en pie la Generalidad, que de momento era impotente,
pero que no dejaba de constituir un doble poder, que es como lo planeaba Companys. Así que, o sea, trataban de engañar a los anarquistas, no podían hacer otra cosa en aquel momento, se sometían, pero buscando engañarlos, ¿no? Así que Companys empezó a maniobrar solapadamente con el Butlletí Oficial, o sea, el boletín oficial, especie de BOE, ¿no? Decretando la creación de milicias al mando de Pérez Farrás, un militar separatista que había participado en lo del 34, y con esa medida ellos trataban de que pasara inadvertida para los anarquistas, que no leían el Butlletí, lógicamente, y así habría dos comités de milicias que serían coordinados por los separatistas, mediante la Consejería de Gobernación. Pero claro, los anarquistas percibieron la maniobra y obligaron a los demás a aceptar la primacía de su comité de milicias antifascistas. Pero aceptaron que hubiera una Consejería de Defensa en la Generalidad, la cual rompía, por otra parte, el Estatuto de Autonomía de manera radical, porque Companys y los suyos trataban también de engañar al gobierno central, tomando medidas claramente anticonstitucionales una y otra vez. Engañando a todo el mundo. Engañando a todo el mundo. Aliados y al gobierno. Sí. Así que la Esquerra jugaba ladinamente en dos direcciones. Socavaba discretamente el poder anarquista y al mismo tiempo rompía el estatuto, imponiendo hechos consumados, como si fuera una secesión de hecho. Como primera medida, el Comité de Milicias Anarquista envió una columna mandada por Durruti y asesorada por Pérez Farrás contra Aragón, con unos 18.000 hombres de diversos partidos. Este Pérez Farrás era militar, no sé si era capitán o algo así, y que había participado en la insurrección del 34, porque previamente los separatistas se habían infiltrado en el ejército y tenían bastantes apoyos en el ejército, igual que los socialistas. Lo que pasa es que al final no les resultó, ¿no? Bien, pues el caso es que mandaron a unos 18.000 hombres de diversos partidos, aun con predominio anarquista, al frente de Aragón. Esto beneficiaba a la Esquerra doblemente. Por una parte, la Esquerra trataba de darle a todo un tinte separatista, como empresa de lo que llamaban la Gran Cataluña, y por otra parte dejaba que la CNT sufriera el desgaste y debilitase al mismo tiempo su presencia armada en Barcelona. Los separatistas procuraban estar en la retaguardia siempre, ¿no? Según la leyenda, las columnas iban mal armadas, pero como ha demostrado Ramón Salas Larrazábal, disponían allí en Aragón de bastante más armamento que los nacionales y de dominio casi absoluto del aire. Sin embargo, fracasaron ante Zaragoza y Huesca. O sea, llegaron allí y allí se pararon. Eso lo decía García Oliver, cabreadísimo, ¿no? Decía, en esta guerra está pasando una cosa, y es que los fascistas, cuando llegan a un sitio, a una ciudad, la toman y se acabó. Nosotros llegamos y nos pasamos allí toda la vida. Bien, pues ya digo, fracasaron y los separatistas hablaban, por su parte, desde la retaguardia, sobre todo, aunque tenían gente también en el frente, pues hablaban eufóricamente de un magno plan de ofensiva por Huesca sobre Navarra y demostraban que la victoria era indudable. Decía en su prensa, Cataluña sola tiene 2,8 millones de habitantes, Navarra solo 353.000, y el medio Aragón de los fascistas no llega al millón. Cataluña sola puede poner en línea efectivos 2 veces más numerosos, sin contar que los navarros han de hacer frente al País Vasco y los de Teruel a los valencianos. Decía, tenían todas las de ganar. La cosa era indudable, ¿no? Advertía también Companys, ¿no? Eso aparte de que el enemigo era mucho más pobre, claro. Companys resumía, contamos con la industria, con las armas y con la moral. Si exceptuamos lo de la moral, todo lo demás era cierto. Había un intelectual llamado Rovira i Virgili, que tiene una universidad en Barcelona, que era increíble, ¿no? Era orientador intelectual y separatista, pues fantaseaba con la historia. Decía, en el siglo XII, Cataluña evitó que Aragón cayese bajo el dominio de la férrea monarquía castellana y lo encaminó en la dirección de la política catalana más abierta, más liberal, más universal. Hay que decir que en Cataluña mucha gente reclamaba las leyes de Castilla,
porque eran mucho mejores para el pueblo llano que las de Cataluña. En Cataluña la opresión de la oligarquía sobre los campesinos era feroz. Podían matarlos y no les pasaba nada. En Castilla la gente tenía muchos más derechos. Pero ellos lo que les interesaban los derechos de la oligarquía. Bueno, sigo con lo que decía este buen hombre, Virgili, Rovira y Virgili. En este año crucial del siglo XX, Cataluña evita que Aragón sea dominado por la vieja España monárquica y lo lleva liberándolo a la nueva unión de los pueblos peninsulares. Estamos seguros de que esta nueva gesta catalana será recordada siempre por el auténtico pueblo aragonés y que aquel grito de alegría y gratitud que ahora brota de las villas y aldeas de Aragón, ¡Madre, los catalanes!, en fin, perdurará después de la guerra en la paz y la libertad de todos. O sea, esto de utilizar la palabra paz y libertad suena muy bien, pero para significar todo lo contrario, la perversión del lenguaje, ¿no? En realidad, la conducta de aquellas columnas, que era salvaje, que ellos identificaban con Cataluña, pues había despertado más bien la furia de los aragoneses contra sus vecinos. Era todo lo contrario, ¿no? Eran así de ilusos y de chiflados, ¿no? Otro artículo de Rovira reflejaba la euforia y la manía de grandezas de las semanas iniciales. Dice, Cataluña está a la cabeza no solo de la península, sino aún del mundo. Está en gestación un nuevo sistema económico, y aquí toma forma y orientación concretas. No es la reproducción de la Revolución Francesa ni de la Revolución Rusa. Es el inicio de la Revolución Catalana, profundamente original y ampliamente constructiva. Cataluña muestra más que nunca su fisonomía de nación. Hacía ya muchos meses que nosotros señalábamos con insistencia esta misión a nuestro pueblo. Ellos iban a ser la vanguardia del mundo entero, de la humanidad, para su liberación. Estas tonterías ya las decía Prat de la Riba, ya a principios de siglo. Hay que recordar que este señor, efectivamente, como usted ha dicho, tiene una universidad. Sí. Bueno, es que además intelectualmente eran tan pobres y tan ridículos que uno dice, bueno, ¿cómo es posible? Bueno, pues explotando la sentimentalidad y falseando la historia se consiguen cosas increíbles. Esa es la experiencia del siglo XX también, ¿no? La realidad era que los asesinatos y robos proliferaban como nunca y que aquellos políticos e intelectuales con tan enormes manías de grandeza nunca pasaron de ser una especie de cantamañanas increíblemente envanecidos. Es la única conclusión que uno saca. Y vemos cómo actualmente ocurre exactamente lo mismo. Uno oye lo que dicen los separatistas y se queda perplejo, ¿no? Cómo cambian el sentido de las palabras, etcétera. Dicen que se quieren llevar bien con todo el mundo, que la revolución de las sonrisas, y están dando golpes de Estado y tratando de liquidar a España, ¿no? como nación, ¿no? En fin. Bueno, pues la ofensiva sobre Aragón iba a completarse con otra que al principio se había planeado en Madrid para conquistar Mallorca. Allí en Mallorca había triunfado el alzamiento derechista y había impedido con ello al Frente Popular el dominio del Mediterráneo próximo, ¿no? Y amenazaba además la zona valenciana y catalana. La Generalidad vio la ocasión de ganar protagonismo militar, así que se apropió de la idea. Y así la Gran Cataluña se extendería tanto por Aragón como por mar, aunque para ello precisaba la flota de Cartagena y voluntarios valencianos. Rovira y Virgili cantaba una vez más con acentos épicos. La expedición a Mallorca. Este título clásico de la historia de Cataluña vuelve a ser actualidad. Otra expedición a Mallorca sale de las costas catalanas. ¿Qué catalán nacional no sentirá la emoción del nuevo acontecimiento? Que la mar y los vientos y el fuego sean propicios a los expedicionarios de Cataluña. Los almogávares. Los almogávares. De todas maneras, quiero recordar que solo estuvo Mallorca en manos de los nacionales en un principio, ¿no? Porque en Ibiza y en Formentera... estuvo todo el tiempo. Pero que Ibiza y Formentera allí no triunfó el alzamiento, ¿o sí? ¿O en todo? En Ibiza también. Y en Formentera no lo sé decir. Bueno, en Formentera no tiene significación ninguna, ¿no? Eran Menorca y... Menorca estuvo era republicana. Creo que sí. Menorca, espera, estas cosas a veces de repente son cosas obvias y se te van de la cabeza. Bueno, obvias. El caso es que... en Mallorca triunfó el lanzamiento, eso seguro, pero quiero recordar que en alguna otra isla importante, debía ser Menorca. Quizá Menorca.
quizás se mantuvo, no lo sé. Mallorca, Ahora de hecho, tenían los italianos una base, ¿no? En Mallorca, sí. En Mallorca. Hicieron. Ahora vamos a ver cómo fue todo eso, más o menos. Bueno, el ataque disfrutó de un poder aeronaval abrumador. Había un crucero, varios destructores, barcos de guerra menores, grandes transportes y una escuadrilla aérea frente a la cual no había nada. Más una nutrida fuerza de desembarco de entre 7.000 y 10.000 hombres, que debían arrollar a los 2.000 o 3.000 enemigos que estaban esperando, ¿no? Previamente, Palma de Mallorca sufrió, esto es también en la prensa separatista, dice, sufrió la acción dolorosa y terrible de la gloriosa aviación republicana. La bella ciudad de las islas ha sufrido terriblemente por el fuego y la metralla. Eso lo señalaba con orgullo el periódico de Companys, que era La Humanitat, y explicaba que era necesario actuar así sobre muchos pueblos y ciudades donde el fascismo criminal dominaba. Se felicitaba también de Zaragoza, que ha sido bombardeada duramente. Es importante decir que en general las izquierdas se jactaban de sus bombardeos sobre la población civil, cosa que no hacían los nacionales. De hecho, Franco prohibió ese tipo de bombardeos, aunque fue desobedecido un par de veces por los alemanes y sobre todo por los italianos. Siempre se habla de Guernica, pero los italianos hicieron cosas mucho peores. Bien, el caso es que Ibiza cayó con facilidad y allí empezaron las querellas. El que dirigía, el capitán Bayo, que era el jefe de la columna catalana, reclamó el mando supremo y la gloria que esperaban, ¿no? Y el crédito, además, de la acción sobre Mallorca. La reclamó para él y para la Generalidad, lo cual creó un considerable cabreo en Madrid, porque era Madrid quien había aportado casi todos los medios. El desembarco en Mallorca empezó bien el 16 de agosto. La defensa reaccionó débilmente y quienes más fuerza opusieron a los separatistas, ¿no? A los separatistas, al Frente Popular, que incluía a los separatistas que se querían hacer con la gloria del asunto, ¿no? Pues fueron oficiales jóvenes y civiles, muchos civiles. Se enfrentaron con gran decisión a ellos, ¿no? Pero los mandos mucho menos. 3 días después llegaron 3 hidros italianos y más tarde algunos aviones más, que seguían en inferioridad numérica, pero disputaron el aire a los atacantes, ¿no? con mucha energía. Pero el factor que cambió las tornas fue la destitución de los flojos mandos de la defensa, que fueron sustituidos rápidamente por un coronel enérgico llamado García Ruiz. Y claro, se encontró con que una de las primeras cosas que hizo fue una represión muy dura contra los posibles colaboradores de los invasores de la isla, ¿no? Esta represión contra quienes podían auxiliar al enemigo, pues dio lugar a una célebre poema de Bernanos, Le Grand Cimetière sous la Lune, los grandes cementerios bajo la luna, que exageró mucho las cosas. Mucha gente creía que se podía ya hacer la guerra sin represión, ¿no? Eso nunca se ha hecho ni nunca se hará. Y por supuesto la represión de los que estaba ocurriendo en Cataluña, que esa sí que era feroz y salvaje, pues esa no le impresionó mucho a Bernanos, que era católico también, por otra parte, ¿no? Hacia un novelista, ¿no? Hacia finales de agosto, los defensores consiguieron paralizar el avance separatista y en Barcelona empezaron a sentirse desalentados, ¿no? Desmoralizados. El día 29 mandaron una comisión a Madrid, exagerando mucho las fuerzas enemigas, según ellos eran enormes, ¿no? Lo que había en Mallorca, y pidiendo el envío del acorazado Jaime I y de mucho material nuevo, y además excusándose por Bayo, diciendo que había obrado por su cuenta y no por cuenta de la Generalidad, lo cual era falso, claro. Pero para entonces era el engaño permanente, ¿no? Pero para entonces en Madrid ya habían concluido que la acción había fracasado y que era inútil, así que se ordenó la retirada, que se hizo el 3 de septiembre. La Humanitat informaba:
informaba como así. Dice, han tornado invictas nuestras milicias. Y echaba la culpa a Madrid de todo lo que no había ido bien, ¿no? El 15 evacuaban también Ibiza. El gobierno intentó trasladar las fuerzas expedicionarias al centro contra las columnas de Franco, pero la Generalidad lo saboteó, lo impidió. Las fuerzas que habían de Cataluña y tal, que habían participado en el fracaso de Mallorca, pues se quedaban en Cataluña, no admitía que fueran al frente de Madrid, ¿no? Más tarde fue Durruti, con una columna de anarquistas que dio muy poco juego. Tanto en Aragón como en Mallorca, la Esquerra jugó sus bazas de modo sutil. Había enviado pocas fuerzas a la lucha, pues los suyos preferían la retaguardia, como dije, pero maniobró para recoger el laurel político y propagandístico. Todos veían la guerra y la descomposición del Estado como una gran oportunidad para separar Cataluña. Pero chocaban con la hegemonía anarquista, por una parte, y con la necesidad de apoyo del gobierno, por otra. Porque, claro, no conseguían éxitos. Si hubieran conseguido éxitos importantes militares, pues podrían pasar de ello, ¿no? En fin, entre los separatistas hubo por entonces una fuerte escisión y parte de ellos se sintieron con fuerza para imponerse a la CNT, y a los anarquistas y al propio Companys, partiendo de unas llamadas milicias pirenaicas. Al mismo tiempo, contactaban con París ofreciéndole un futuro de influencia excepcional sobre Cataluña. Estaban tan entusiasmados que creían haber obtenido garantías de intervención francesa abierta. Esto ya en el 36, en el otoño, ¿no? Llegaron a prepararse aeródromos próximos a los Pirineos para el aterrizaje de tropas y material franceses. Y se formó además una columna llamada significativamente Pau Clarís. No sabemos, hasta Pau Clarís fue el que ofreció Cataluña a Francia, en el siglo... ¿Qué siglo fue? 17. Sí, después de 1640. El conde duque va a llevar, con el conde duque, o sea, la guerra que hubo. La guerra del Segador. Exactamente. Bien, el caso es que... que se perdió el Rosellón. El Rosellón y parte de la Cerdaña. Exacto. Se perdieron gracias a esa iniciativa de aquello que estaba apoyado por una oligarquía. La oligarquía catalana siempre ha sido nefasta. Y luego se imputó a Madrid también, que sí. Gracias a... Sí, fue nefasta para el propio pueblo catalán, sobre todo. Había un religioso que era un poco el ideólogo de todo esto, Eiximenis, que ya decía, hay que apoyar a los comerciantes, que son la sal de la vida, como él decía, y a los campesinos maltratarlos con duros trabajos, hambres y castigos brutales, porque no se merecen otra cosa, no entienden otra cosa. Esa era la realidad de las libertades catalanas. Bueno, pues el caso es que no sabemos, ya digo, hasta dónde llegaron aquellos tratos, pero Portela Valladares afirma en sus memorias haber oído de labios del cónsul de Francia, el señor Tremoulet, que Companys había ofrecido anexionar Cataluña, Baleares, Valencia y Murcia a la República Francesa. O sea, Companys siempre jugaba todas las barajas posibles. Es muy posible. Desde luego los tratos hubo y las ofertas las hubo, no solo a Francia, también a Inglaterra. Aparte de esto, he mencionado la escisión que hubo dentro de los separatismos, algo de lo que ya hablamos en otro programa, en otra sesión, y que era una mezcla de historia de faldas, de intereses políticos, etcétera. Porque partió del asesinato de Miquel Badía, el capitán Collons, por anarquistas probablemente a sueldo de Companys. Y esto ya fue antes de empezar la guerra, antes del 36, de julio del 36, y después pues estuvo mezclado un asunto de Companys, que se había enamorado de una chica con la que había estado también Badía y que estaba casada por otra parte, y esta chica adquirió mucha influencia, metió en el gobierno a cargo de la policía precisamente a un amigo suyo, que parece ser que se encargaba de facilitar chicas a los jefecillos de la Esquerra, llamado Revertés. Y este
en un momento dado fue detenido por los anarquistas, acusado de tráfico de metales preciosos y cosas a lo que se dedicaban todos, por cierto. Con lo cual Revertés dijo que, bueno, o bien lo liberaban o bien empezaba a soltar trapos sucios de Companys. Efectivamente llegó a oídos de Companys, presionó para que lo liberaran y en cuanto lo liberaron al día siguiente apareció con 2 tiros en la nuca en una cuneta, ¿no? Esto motivó también los partidarios de Badía, que formaban un grupo que se llamaba Estat Català, que se separaron de la Esquerra y fueron los que planearon una operación con las milicias pirenaicas para capturar a Companys, capturarlo o liquidarlo, y atacar directamente a los anarquistas e imponer una Cataluña completamente separada. Todo eso se vino abajo, ya digo. Esta historia, por si alguno de nuestros oyentes quiere abundar en ella y conocerla con más detalle, conste que está publicada ya y le dedicamos un programa a ella. Sí, le dedicamos un programa, la he publicado en artículos, pueden poner Companys, Revertés y cosas así y les sale, ¿no? Bueno, otro promotor incansable de estas maniobras era Batista y Roca. Batista y Roca, que había participado en el golpe de octubre, pues estaba convencido de que estaban sonando las últimas horas de España, así como de la superioridad de la raza catalana y de que la secesión de Cataluña era inmediata, y además consideraba que todo esto era una política de prudencia en la reflexión y el estudio. Ellos además, cualquier disparate dicen que sale de la reflexión y el estudio y que es muy prudente. Esto lo venían diciendo desde el 98. Pueden, en mis libros sobre los separatismos vasco y catalán, pueden ver hasta qué punto esta gente disfrazaba como prudente y normal cosas que ni eran prudentes ni eran normales. Es decir, que había que ser así porque era lo lógico, seguir la unidad de España era una cosa de locos, ¿no? Bien, pues Batista y Roca, que era un etnólogo, llegó a dar clases, en el exilio llegó a dar clases, no sé si en Cambridge o por ahí, ¿no? Pues trató de fundar el embrión de un ejército separatista y en la transición, una cosa que tenía época, Ejército Popular Catalán, a la época. Trató de fundar, ya digo, un embrión de ejército y luego vivió en la transición. Ya era viejo, claro, pero es curioso que no había perdido las ideas. En la transición montó con unos cuantos exaltados, ya digo, el Grupo Época, un grupo terrorista que asesinó al empresario José María Bultó y al exalcalde de Barcelona, Joaquín Viola, por el método especialmente brutal de adosarles bombas en el pecho, que los destrozaron por completo, ¿no? Hoy es un héroe más del separatismo. Y de los socialistas, por cierto, que le han tributado homenajes y demás. Bueno, pues ya digo, estaba mezclado en todos estos embrollos y tratos con Francia y también con Inglaterra, ¿no? Al mismo tiempo, en agosto, Companys volvió a maniobrar formando un nuevo gobierno a espaldas de la CNT. Primero había intentado el Comité de Milicias supeditado a Pérez Farrás, que le había fracasado, y ahora intentó algo que también le fracasó a medias, pero no del todo. Formar un gobierno a espaldas de la CNT que incluía a la UGT y a marxistas, con el objetivo de contrarrestar a los ácratas, ¿no? La CNT reaccionó obligándoles a excluir a los marxistas y a formar un nuevo gobierno. Companys se proclamó presidente de Cataluña como si fuera un jefe de Estado. Joan Casanovas, que era otro separatista radical, era el jefe del gobierno, ¿no? El nuevo gobierno era ya un poder importante en rivalidad con el Comité de Milicias. Antes o después, por tanto, tenía que producirse el choque entre los dos poderes. El 30 de agosto, la Generalidad declaraba que en Cataluña solo tendrían fuerza de ley las disposiciones del Butlletí, del boletín, lo que entrañaba prácticamente independencia tanto del Comité de Milicias como del Gobierno de Madrid. Al mismo tiempo, también a espaldas de Madrid, pues proseguían las gestiones en Londres, París y Ginebra en busca de apoyos internacionales a la secesión.
como han venido haciendo desde hace años, con sus embajadas y tal, financiadas por todos nosotros, sin quererlo, ¿no? Gracias a los gobiernos, ¿no? Según creía Casanovas y otros, Cataluña se había convertido en el eje de la política europea. Dice: aquí se entrecruzan los hilos más delicados del destino del mundo. Lo decían así. Se pensó en declarar la independencia y pedir ayuda a Inglaterra y a Francia con el pretexto de dominar el caos anarquista, que recordemos, en el juicio después de lo del 34, era el pretexto, decía Companys, que no se habían rebelado contra nadie, que simplemente temían un ataque anarquista y entonces habían adoptado algunas medidas. Son profesionales auténticos de la mentira, ¿eh? Sí, pero a un nivel que no... En fin. En fin, por otra parte, con el caos anarquista colaboraba la Generalidad muy activamente, ¿no? Hubo también ofrecimientos de Batista y Roca y otros a los nazis, ofreciéndoles una Cataluña sin anarquistas ni comunistas. Una Cataluña tal vez fascista. Hay que tener en cuenta que estos movimientos separatistas estaban próximos al fascismo, con sus milicias uniformadas y todas aquellas catalá, cosas. Dencas y toda esa gente, ¿no? Exactamente, ¿no? Pero es decir, una Cataluña quizá fascista o fascistoide, pero ajena al llamado fascismo español. O sea, Companys también estaba detrás de los contactos con el fascismo italiano. El 23 de octubre, otro separatista extremo, Ventura Gasol, complicado también lo del 34 y perseguido por la FAI, pues salió para París para negociar con representantes franceses. Mucha gente de la Esquerra, políticos y tal, tuvieron que salir por piernas porque los anarquistas se los querían cargar, ¿no? Y esto pasó, pero al mismo tiempo seguían, o sea, el partido y el gobierno de Companys seguían en colaboración con los anarquistas y al mismo tiempo traicionándoles. Bien, por un momento el Foreign Office, o sea, el Ministerio de Exteriores inglés, especuló con que si Madrid caía en manos franquistas y el gobierno republicano no oponía serias objeciones, pues podrían reconocer una Cataluña independiente. También París lo tomó en cuenta. Pero Roma y Berlín, que eran conscientes de la debilidad de la Esquerra, opinaban que una república catalana caería en la órbita soviética, o francesa, claro, y rechazaron las sugerencias. Londres y París también veían inviable una independencia que no degenerase en comunista. Y por tanto temían una mayor desestabilización en el Mediterráneo. De modo que las gestiones de Companys y demás no terminaban de llegar a puerto. Hubo momentos en que parecía, es más, en la prensa inglesa aparecían informaciones, entre comillas, sobre la realidad de España, como que en España había en realidad varias naciones, etcétera, etcétera, ¿no? También lo tocaron los separatistas la carta de Stalin, porque la influencia de Stalin en la región no cesaba de crecer, como en toda España, ¿no? El 23 de julio se había formado el Partido Socialista Unificado de Cataluña, que era una fusión de 4 grupos marxistas y que enseguida fue dominado por los stalinistas. Y este nuevo partido criticó abiertamente a los anarquistas, criticó sus experimentos sociales, así como a los marxistas rivales del POUM, a los que llamaba trotskistas. En realidad no eran trotskistas, pero bueno, era una manera de acabar con ellos. La Esquerra vio que el PSUC podía ser un posible aliado frente a la CNT, a la que temía y odiaba bajo la apariencia de colaboración. El PSUC se había integrado en la Comintern al margen del PC y bajo dirección real del comunista húngaro Ernogere, Pedro. Era de nombre falso. Tenemos 4 minutos, don Pío. Bien. Ello indicaba la disposición del Kremlin a favor del separatismo, el crear este partido, que era independiente del Partido Comunista de España, ¿no? Pero conforme la Comintern entendió la imposibilidad de ganar la guerra sin apelar al patriotismo español y sin una dirección política y militar centralizada, las veleidades separatistas en el seno del PSUC fueron disminuyendo. Pero de momento PSUC y Esquerra tenían enemigos comunes, los anarquistas. A finales de septiembre, los anarquistas aceptaron entrar en el gobierno de Companys y disolver su comité de milicias ante la amenaza de no recibir créditos ni armas.
Los anarquistas estaban retrocediendo constantemente, ¿no? Por su falta de visión estratégica, entre otras cosas, ¿no? Solo impusieron, los anarquistas solo impusieron la condición palabrera, puramente verbal, de que el gobierno no se llamaría gobierno, se llamaría consejo. Con eso le quedaban ya más tranquilos. Sí. Y tuvo que aceptar la presencia de su archienemigo, el PSUC. Así como la Esquerra estaba siempre fingiendo apoyo a los anarquistas y tal, porque le tenía mucho miedo, el PSUC empezó a atacarlos de una manera radical desde el principio, sin contemplaciones, ¿no? Y eso creó esa especie de alianza, de hecho, entre los separatistas y el PSUC, que luego se volvería contra los separatistas, ya lo veremos en otra sesión. Por tanto, había un juego de tensiones extremas entre la CNT, cada vez más desarbolada, la Esquerra, que cobraba mayor protagonismo, y los comunistas del PSUC, que iban en rápido ascenso, y a su vez entre la Generalidad y el Gobierno Central, que se había trasladado a Valencia. Por otra parte, el destino de las izquierdas pasaba a manos del Kremlin desde que el 25 de octubre, cuando el gobierno de Largo Caballero le entregó las reservas del Banco de España y la gestión práctica de las reservas. A finales de octubre del 36, cuando las tropas de Franco se acercaban a Madrid, Azaña huyó literalmente a Barcelona, donde la Esquerra lo recibió con abierta hostilidad, pues no deseaba la presencia de alguien que ostentaba el poder central, aunque fuera de modo simbólico, ¿no? Y que además sería un testigo molesto de lo que estaba ocurriendo en Cataluña. En cuanto a la CNT, tampoco disimuló su hostilidad a Azaña, presidente nominal de la República, a quien odiaba desde las matanzas de anarquistas por el gobierno de Azaña en Casas Viejas, unos años antes. Y vale la pena citar a Azaña sobre la política de la Generalidad. Dice Azaña: el deber de Companys, más estricto, moral y legal, de lealtad política e incluso personal, era haber conservado para el Estado, desde julio acá, los servicios, instalaciones y bienes que le pertenecían en Cataluña. Se ha hecho lo contrario. Desde usurparme y al Gobierno de la República, con quien lo comparto, el derecho de indulto, para abajo. No se han privado de ninguna invasión de funciones. Asaltaron la frontera, las aduanas, el Banco de España, Montjuic, los cuarteles, el parque de artillería, supongo, la Telefónica, la Camsa, el puerto, las minas de potasa. ¿Para qué enumerar? Crearon la Consejería de Defensa, se pusieron a dirigir la guerra, que fue un modo de impedirla, quisieron conquistar Aragón, decretaron la insensata expedición a Baleares para construir la Gran Cataluña. En fin, estas palabras de Azaña suenan realmente extrañas en un hombre que había colaborado tanto con los separatistas, que había planeado con ellos un golpe de Estado en 1934 y que él mismo, Azaña, había mostrado una total deslealtad hacia la legalidad republicana, intentando golpes de Estado al perder las elecciones o aprovechando las elecciones fraudulentas del 36. Por lo demás, lo que decía de Companys y los suyos era del todo cierto. Pero pretender indignarse a aquellas alturas, como si no conociera a los personajes, resulta un ejercicio de engaño a la posteridad. A lo largo de aquellos meses, por tanto, los separatistas estaban pasando de una alianza y sumisión a la CNT a apoyarse en los más resueltos comunistas para eliminar a los anarquistas. Todo esto veremos en la próxima sesión cómo terminó. Perfecto, don Pío. Bueno, pues yo creo que ha sido muy interesante todo lo que ocurrió durante la Guerra Civil con los separatistas, sus alianzas, sus hostilidades con los comunistas, con los anarquistas. Nos vemos el próximo sábado con otro asunto igual o más interesante. Don Pío, buenas noches. Buenas noches.